Muy buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecerle en nombre de Acobasmet, la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Tradicional, todos los colegas y amigos de Latinoamérica que están en este momento conectados, los países de Latinoamérica, de México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Panamá, Paraguay, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Argentina. Esperemos que en el transcurso de la presentación se vayan conectando. Vamos a tener dos temas bien interesantes de actualidad. Sé que va a ser muy importante para ustedes, los aportes que nuestros colegas y amigos de México y de Colombia quieren compartir con ustedes, las experiencias que han tenido. Vamos a iniciar con la primera conferencia. Nuestro invitado de hoy es José Antonio Arroyo. Antonio Arroyo es químico, farmacéutico industrial de la Ciudad de México. Es el director técnico y de investigación del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea en la Ciudad de México. Y el tema que nos va a proporcionar en el día de hoy es las experiencias del uso de Facebook para la promoción de la donación, fomentar la promoción de la donación voluntaria de sangre, la experiencia en México. Muchas gracias, José Antonio, por haber aceptado la invitación. Todo el auditorio en este momento es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Cortés. De antemano agradezco la invitación y ojalá, bueno, hoy aprendamos un poquito acerca de todos los colegas latinoamericanos de esta experiencia mexicana y ojalá les pueda ser de utilidad. Bien, el día de hoy vamos a ver un poquito de manera muy resumida lo que ha sido la experiencia mexicana en el empleo de las redes sociales para fomentar la donación voluntaria y altruista y lo que hemos aprendido a lo largo de un camino de poco más de año y medio de estar tratando de incidir en la promoción de la donación voluntaria. Antes que otra cosa, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Las opiniones son a título personal, no representan de manera formal la posición del lugar donde me desempeño de manera profesional. Las imágenes son empleadas con fines educativos y no comerciales y las referencias han sido verificadas. Bien, ¿qué vamos a ver de manera rápida un poquito? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de análisis? Bueno, vamos a ir revisando qué son las redes sociales, cómo estas a través de la teoría de los 6 grados pues han logrado incrementar pues su presencia a lo largo de nuestra vida cotidiana, la historia breve de las redes sociales, de manera puntual la situación actual de las redes sociales en México, un poquito de lo que es la mercadotecnia en salud y cómo esta puede ser aplicada a las redes sociales y finalmente ya los resultados que nosotros hemos tenido en México. Bien, pues todos sabemos que las redes sociales han venido a modificar las pautas de interacción. Hoy en día pues es muy raro ver a alguien que no tenga al menos una red social o al menos un mensajero instantáneo, que hoy día también se ha convertido en una manera no nada más de interaccionar, sino de hacer negocios, hacer llamados hacia movimientos sociales, y justo también se ha convertido en un medio muy eficiente de comunicación, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que pretenden es facilitar justo la interacción entre personas. Es decir, todos tenemos intereses a nivel profesional, a nivel personal, y justo lo que las redes sociales han venido a hacer es conjuntar cierto grupo de profesionales, de personas de la vida cotidiana, de ciertos sectores, de ciertos intereses, para poderlas congregar y acercar un poco más enfocados justo hacia estos intereses. Hoy día también sabemos, y Latinoamérica es un ejemplo claro de esto, que incluso algunas de ellas a través de las redes justo hemos logrado movimientos sociales, y qué bonito sería que a través de nuestras redes sociales aplicadas en el área de la salud, pues lográramos justo empezar a resolver este problema que varios países latinoamericanos tenemos en el caso de que no hemos alcanzado los niveles de donación voluntaria altruista que quizá
quisiéramos, de acuerdo a lo que nos está solicitando la OMS ya desde hace prácticamente más de 15 años, ¿no? Y bueno, esto también ha venido a modificar la dinámica social, la dinámica de interacción, la dinámica de comunicación, y justo creo que es importante que el área de la salud se vaya de alguna manera, pues, inmiscuyendo en este tipo de interacciones y sobre todo en una manera correcta, aprender una manera correcta de empezar a generar contenidos, ¿no? Y justo empezar a incidir en este cambio cultural y evolucionar conforme va evolucionando la tecnología y a su vez las redes sociales, ¿no? Hoy día hay un gran número de redes sociales, justo pues se estima que una persona tiene incluso, al menos en México, hasta más de 10 redes sociales o 10 mensajeros instantáneos, justo lo vamos a ver más adelante en la estadística, pero tenemos que ser plenamente conscientes de que muchas veces lo que buscamos justo a través de las redes sociales, a través de ese círculo que nos ve hacia afuera, nos ve detrás de la pantalla, pues es tener cierto reconocimiento a nivel social, a nivel académico, a nivel de cuestiones filantrópicas, etc., etc. Entonces, a partir de ello nosotros y de la búsqueda de ese reconocimiento que hoy día puede ser desde un like, un número de seguidores o finalmente las famosas reacciones de Facebook de me encanta, pues, o me importa, pues es que estas redes sociales han ido atrayendo mucho más seguidores porque cada vez la interacción va siendo mucho mayor a través de las mismas, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo también que justo a nivel mundial, pues el uso de las redes sociales se incrementa cada vez más. Justo vean aquí estas estadísticas a través de la población total, pues prácticamente la mitad de la población que está en zonas urbanas tiene acceso a redes, a nivel mundial el 66% de las personas tienen acceso a la red a través de un teléfono móvil, de estas prácticamente el 60% tiene acceso o es usuario de internet, y casi el 50, un poquito más del 53%, pues es usuario activo de las redes sociales. Y justo entre mayor edad, pues se va viendo una disminución en el uso, pero justo nosotros en esa línea es que hemos visualizado que tenemos que ir pues cambiando o generando un cambio hacia nuestra población que es usuaria de redes sociales y sobre todo irla informando acerca del tema de la donación voluntaria y altruista. Y justo haciendo varias revisiones y parte de lo que nos dejó la experiencia de la pandemia, pues fue esta necesidad de hacer llamados a la sociedad en plena pandemia, en donde todos teníamos miedo de salir, mucho más teníamos miedo de acudir a un hospital. Justo en México, muchos bancos de sangre están ubicados dentro de áreas hospitalarias, entonces era muy difícil que una persona sana se decidiera a asistir a donar y fuimos haciendo justo llamados a través de las redes sociales para que pues algunos bancos de sangre, a través de organizaciones de la sociedad civil, pues hubiera movilización hacia diversas colonias o hacia diversas organizaciones para poder hacer colectas de sangre fuera del hospital, ¿no? Y justo creo que también este problema, es común en varios países de Latinoamérica, en donde no se ha visualizado precisamente que el banco de sangre no debe estar dentro de una unidad hospitalaria, ¿no? Y justo las redes sociales, pues, son estos escenarios para orientar a los usuarios hacia algún comportamiento, y justo eso fue lo que fuimos aprovechando cuando empieza a surgir la pandemia, que justo para nosotros en México vino a ser el parteaguas para empezar a interaccionar en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad nos brinda? Pues que podemos trabajar a distancia. Entonces, lo que sí es que tenemos que empezar a visualizar qué tipo de interacción y qué tipo de público queremos ir aglutinando, qué afición vamos a ir
fomentando que en este caso en general nosotros hemos visto la oportunidad de promover estilos de vida saludables, no solo a través de la donación voluntaria y altruista. Ustedes saben quizá que de manera particular México tiene un problema en temas de síndrome metabólico, en temas de diabetes y en temas de obesidad. Entonces, por ahí también vamos a tratar de ejercer la promoción de estilos de vida saludable que justo van a complementar el tema de la donación voluntaria y altruista. Sin embargo, el gran reto es hacerlo sencillo, hacer que las personas nos entiendan de manera sencilla, entiendan el mensaje que tenemos que comunicar, y aquí es justo parte de esta situación que necesitamos sentarnos a analizar. A veces la comunicación se dificulta y quizá el mensaje que yo estoy colocando en un flyer, en un post, pues no le llega a la población como yo quiero, y justo es ahí donde nos tenemos que sentar a analizar y hacer esto que hacen muy bien los mercadólogos a través de focus group, ver si en realidad la gente común y corriente está entendiendo lo que yo quiero transmitirle, porque al menos en México pasa mucho que finalmente la gente que más sabe estos temas, pues obviamente es la gente que estamos en el banco, pero a veces no sabemos transmitirlo, no sabemos comunicarlo, ni de manera verbal, ni de manera escrita, ni a través de un video, ¿no? Entonces, sí necesitamos empezar a hacer este tipo de ejercicios justo para ver si en realidad estamos comunicando lo que queremos comunicar. Y a veces pasa incluso al interior, ¿no? Podemos tener muy bien nuestro sistema de gestión, podemos tener muy bien toda esta parte técnica, pero a veces lo que nos dificulta hacia el interior el trabajo es la manera correcta de comunicar lo que deseamos dentro del área del banco de sangre. Bien, entonces hablábamos que justo el tema de la teoría de los 6 grados fue el principio por el que de manera fundamental muchas redes sociales, en particular Facebook, fue pues interaccionando y creando redes de precisamente ver pues quiénes eran tus amigos en común por varios intereses, por cercanía, porque tenía su contacto en el móvil. Entonces, esta teoría establece que por cada persona, pues cada persona tiene alrededor de 100 contactos, que a su vez van a tener otros 100 contactos, y bueno, esto se va haciendo inmenso. Y justo, si ustedes recuerdan o son usuarios de Facebook ya de hace tiempo, justo aquí pues nos mandaba mensajes acerca de si conoces a alguien, si puedes interaccionar con alguien, si te interesaría ser amigo de alguien o contactar porque tienen un contacto en común, tienen o varios contactos en común, tienen intereses en común. Entonces justo esta teoría empieza a tomar parte de crear redes. Incluso cuando Facebook iniciaba, vean, ustedes pueden visualizar aquí que justo hablaba de esta red, pero ya no era una red local, uno puede interaccionar con personas prácticamente de todo el mundo. Esto ha tenido tanto pros como contras, pero justo nosotros vamos a ir orientados hacia los pros. Entonces, prácticamente esta teoría, pues lo que hace es empezar a generar interacción por pues diversos intereses, ya en la parte de la programación a través de algoritmos, en donde nos dice, podrías tú conocer a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene algunos intereses afines o porque tienen amigos en común, ¿no? Y justo es parte de lo que muchas de las redes sociales hacen. Y bien, obviamente todo esto ha ido evolucionando por allá desde la primera red social que se consideraba así, por ahí de 1746, después el ICQ, que a mí me tocó usarlo, en donde pues era un mensajero instantáneo en tiempo real. Posteriormente surge MySpace, donde ya era más la cara de la red social, donde tú podías mostrar intereses, aficiones, qué música te gustaba, subir fotos, compartir con amigos ciertas cosas. Y entonces eso ya llevó a otro nivel la interacción, que justo partió de ahí mucho la idea de Facebook, que inicialmente era una intranet universitaria, que posteriormente salta a lo comercial, y finalmente llega la revolución con Instagram, que prácticamente es aspiracional, y esa aspiración nosotros la tenemos que ocupar para que nosotros creemos una aspiración en cuanto a la gente que ve
que los demás están donando y están haciendo un bien al conjunto de la sociedad. Y finalmente, otra revolución que también llega en los últimos años, pues es esta parte de TikTok, en donde también podemos nosotros en cortos segundos, pues, crear motivación hacia la donación. Aquí tenemos algunos activistas que han hecho mucha actividad en TikTok, entonces han logrado incidir. Y bueno, prácticamente hay una red para cada interés. Lo importante es que nosotros analicemos qué tipo de redes vamos a usar, cuál es nuestro objetivo y a través de ello, pues, ir decidiendo cuáles sí y cuáles no. De manera particular, al menos nosotros hicimos para tratar de incidir en esto una pequeña investigación y justo nos encontramos que en México aproximadamente cada mexicano usa al menos 10 redes sociales entre mensajería instantánea, entre Facebook, Instagram, Twitter y todo esto, ¿no? Y algo muy importante que pudimos lograr observar es que la mayoría de los usuarios accede a las redes sociales a través de sus dispositivos móviles. ¿Eso que nos llevó a concluir? Pues que entonces tenemos que crear contenidos específicos que cumplan las características de las redes sociales para que se vean bien en los dispositivos móviles, que pues tenemos ahí que jugar un poquito a ver los requerimientos que nos da cada red social, pero sobre todo para tratar de mostrar visuales de calidad, sobre todo esto muy enfocado a que los jóvenes hoy en día pues ya no nada más tienen acceso a información a través de la red, sino que también ellos, muchos de ellos interaccionan con programas computacionales, con páginas en donde podemos ver pues diseños preestablecidos y justo el contenido se va haciendo como meme cada vez de mejor calidad y entonces nosotros tenemos que reflejar esa calidad simplemente porque queremos un cambio de actitud y porque estamos tratando de comunicar que es necesaria la donación y sobre todo porque desde mi perspectiva somos profesionales de la salud y tenemos que demostrar seriedad en lo que tratamos de fomentar. Entonces, debemos diseñar contenidos compatibles con nuestros dispositivos móviles, eso es fundamental y esencial. Afortunadamente, nosotros en México, a nivel de gobierno, tenemos ya pues un poquito de un área de comunicación social en donde vean, nosotros comunicamos a través de texto y de imágenes, pues parte de lo que queremos reflejar como un cambio en las actitudes que clásicamente se asumían en los bancos de sangre. En México los que seleccionan a los donantes son médicos, entonces también tratando de incidir un poco en situaciones que al menos en México se prestaban muchas veces a denuncias de discriminación. De entrada, por ejemplo, hacia la población LGBT y hemos sacado muchos visuales en formatos de historia, de Facebook y de Instagram, indicando que ninguna orientación sexual es impedimento para donar sangre. Hemos creado hashtags, información acerca de las vacunas, algo muy importante, alineados a lineamientos internacionales y justo también tratando de comunicar que, por ejemplo, una persona con tatuajes sí puede donar. Aquí en México es muy frecuente que se piense que una persona con tatuajes no puede donar o que si tiene tatuado más del 80% de la superficie corporal no puede donar, que si el tatuaje tiene más de 3 colores no puede donar. Situaciones que han creado pues prácticamente a lo largo del tiempo por cuestiones que a veces muchos médicos seleccionadores le comunican al donante y el donante lo comunica a otras 3 personas en promedio. Hay algunos estudios que lo refieren así y entonces se va creando ese mito, ¿no? Entonces, finalmente hemos tratado de incidir en esto. Obviamente nosotros tratamos también de crear visuales con la identidad gráfica de nuestro gobierno, la paleta de colores, que todo eso va a ser importante para denotar seriedad y denotar consistencia en lo que queremos comunicar. Y pues al menos en México, a diferencia del resto de Latinoamérica, pues sí es un usuario activo de redes sociales, está por arriba del promedio. Entonces, vean, prácticamente 1.8 de la población mexicana no tiene redes sociales, se ha resistido, pero
justo la red que más se utiliza, la red social que más se utiliza es Facebook en México, logrando alcanzar potencialmente 93 millones de mexicanos. Y entonces eso nos da un gran, pues si lo queremos llamar así, mercado de llamado hacia la donación voluntaria y altruista en México. Sí, llamar hacia la donación voluntaria y altruista en México. Y vean que prácticamente tenemos incidencia en más del 92% de la población mayor de 13 años, que eso nos va a interesar mucho. Algo importante que tenemos que revisar, pues, es que existen pautas para nuestras publicaciones. No voy a entrar mucho en detalle, pero pues esto es bastante relacionado a la lógica. No puedo mostrar ciertas pues actividades, ciertas actitudes, cierto lenguaje. Y por ejemplo, a nosotros en la experiencia nos pasó, Facebook no te deja publicar una aguja puncionando a una persona, o simplemente si te deja publicarla, pues el rendimiento de la publicación va a ser mucho mayor. No se puede, digamos, promocionar, porque Facebook te permite promocionar tus contenidos, obviamente a través de un costo económico, pero ha habido iniciativas que a través de Facebook y el área de social, de apoyo social y gubernamental, pues en ocasiones no tiene costo, pero también tenemos que ser cuidadosos en el tipo de contenido que elegimos. Y bueno, Facebook por ahí ya te dice sus reglas cuando entras en este tema, ¿no? Entonces, por todo esto, las redes sociales pues son fundamentales para hacer mercadotecnia social en salud, pero justo esto debe ser una buena mercadotecnia. ¿Por qué? Porque yo tengo ya alrededor de 17 años de experiencia dentro del tema de el banco de sangre. Justo yo entro recién egresado a este tema. Yo soy químico farmacéutico industrial de formación, y prácticamente nosotros nos dedicamos a la producción de medicamentos. Y justo yo siempre les digo, ¿qué hace un químico farmacéutico industrial en el área de banco? Pues prácticamente pues, es un proceso muy similar a lo que se hace en la industria, a lo que se hace en un banco de sangre. Tengo una materia prima, que en este caso la obtengo del ser humano, la proceso y finalmente obtengo un producto que se va a administrar por vía intravenosa. Y eso es lo que siempre les digo. Sí nos escandalizamos de que los medicamentos no cumplen ciertos requisitos de calidad, pero no me escandalizo cuando mis componentes sanguíneos no cumplen los requisitos de calidad. Entonces, cuando esto, pues, vean, es de demasiada importancia, ¿no? Y justo esto va en el sentido de que normalmente no echamos mano de gente que sepa mercadotecnia, que se dedique a hacer mercadotecnia en salud. Y pues bueno, uno con su formación que tiene, con lo que va generando, con las experiencias previas, pues por ahí va haciendo sus esfuerzos orientados a la mercadotecnia, pero nada profesional. Obviamente, si esto es una licenciatura, pues nosotros necesitamos echar mano de gente que sepa hacer esta parte de mercadotecnia, ¿no? Y obviamente aquí va a incidir tanto la parte comercial, porque finalmente nosotros queremos que llegue gente, que llegue esta materia prima a nuestros bancos de sangre, la parte social, la parte técnica y de ciencia, aspectos socioambientales, incluso temas políticos y de justicia, experiencias internacionales que podemos aterrizar. Yo siempre comento la parte del Club 25 y también experiencias en salud pública. Entonces vean que parte de la mercadotecnia tiene que analizar justo todo este contexto, y sobre todo es crear conciencia sobre un objetivo específico y crear un cambio de comportamiento, dando a entender que nosotros vamos a hacer un beneficio hacia la sociedad, y esto a través de la donación voluntaria altruista y a su vez pegado a la promoción de estilos de vida saludables, ¿no? Entonces nosotros debemos comprender que a través de esta mercadotecnia vamos a lograr pues un cambio a nivel de comportamiento, dependiendo también de las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué va a ser lo importante? Pues en el ámbito de la mercadotecnia social es mostrar el beneficio real para el grupo. Igual todavía mucha gente no sabe que a través de una donación se pueden salvar hasta 3 vidas, o cuestiones de que pueden donar
cada X tiempo, que pueden donar 4 veces al año los hombres, 3 las mujeres, que si en el caso de plaquetas puede ser más frecuente. Entonces, mostrar todos estos beneficios es necesario. Sin embargo, obviamente, y es aquí muchas veces donde viene la limitante, todo esto no va a ser gratis, todo esto me va a costar. Si bien la red social es gratis y esto hasta cierto punto, mientras yo no pues desee empezar a promover a través de costo económico ciertos promocionales, pues no nada más va a ser un costo monetario, hay un costo de servicios, hay un costo psicológico, hay un costo de tiempo, incluso hay un costo por la generación de molestia y disgusto. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Entonces yo tengo que asumir que esto, si bien hay esfuerzos muy loables en temas de promoción de la donación voluntaria, no puedo pensar que sí puedo generar un cambio en comportamiento si no invierto dinero. Entonces, creo que esa es la parte que a veces en el banco no se ha logrado entender mucho y sobre todo hoy día, como les mencionaba, los jóvenes están acostumbrados a contenidos de calidad y si ven un promocional como este que hicimos de manera intencional, que todavía por ahí se ve la marca de agua, donde no se ve que yo esté invirtiendo prácticamente en esta parte de diseño y de mercadotecnia social y en donde pues deja de alguna manera gráficamente un poquito que desear la información que yo estoy promocionando, pues simplemente no voy a generar que pues esta población a la que me quiero dirigir pues me ponga atención y menos en las redes sociales, ni nosotros lo hacemos. Cuando algo no nos interesa, simplemente scrolleamos la pantalla y no le pongo atención, no me tengo a leer. Entonces, a veces, incluso con pocas palabras, puedo comunicar mucho más, como ustedes están viendo en esta imagen, ¿no? En donde se ve de calidad. Y bueno, ha habido algunos esfuerzos, por ejemplo, en este video de la OPS, que además nos da un trasfondo, no nada más en el tema de la donación, y que yo los invito a ver. Imagina que las personas a quien les has salvado la vida saben quién eres. Comparte la vida, dona sangre. Parece que el video no se cargó muy bien, creo que la red está un poco lenta. Imagina que las personas a quien les has salvado la vida saben quién eres. Comparte la vida, dona sangre. Si se dan cuenta, justo aquí incide en varias cuestiones, no nada más en un tema social, en donde el señor está haciendo tareas justo del hogar, justo de la casa, viene de compras de un mercado típico latinoamericano, justo detrás está la capa del héroe, el niño lo identifica como que fue su donador. Entonces este tipo de cosas justo están pensadas en ese sentido y van más allá del tema de la donación, ¿no? Algo muy importante y que no va a ser esta mercadotecnia en la que vamos a invertir, pues es compensar las carencias en los servicios de salud y pues sobre todo tratar de solucionar pues situaciones de carencia en materiales, en actitud de personal, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención justo hoy día en el área de banco de sangre, en generar mayor automatización tecnológica, en dar atención en la medida de lo posible a las dudas que tenga la gente. Ahí yo lo que les recomiendo es empezar a generar respuestas predeterminadas, invertir. Como les decía, no va a haber un cambio si no invierto en esta parte de mercadotecnia y publicidad. Una atención más consciente también, no nada más a temas orientados hacia promoción, sino también un poquito a la salud mental, más hoy día con el tema COVID y obviamente pues empezar a generar una mejor distribución de contenidos. Hay muchas herramientas, muchas ofrecen descuento, muchas ofrecen versiones de prueba y justo creo que también a veces nos falta invertir en esta parte, ¿no? Entonces, vean aquí cómo podemos incidir desde dos diferentes sentidos, por parte de la comunicación social para enseñar e instruir y por parte de la mercadotecnia social
para segmentar y empezar a educar. Este es uno de los promos, prácticamente es el promo que más éxito ha tenido en nuestras redes sociales. Comunica también en el tema de tatuajes, pero la gente se identifica gente joven, nos cuestionan cuál es la diferencia entre 4 o 12 meses, se les explica, y justo ha tenido mucho éxito este promo, ¿no? Entonces, esa es parte de las experiencias que podemos ir revisando y sobre todo ir construyendo mensajes que sean homogéneos y que comuniquen y que permitan ver la seriedad del tipo de institución que estamos promoviendo, ¿no? Siempre manejar adecuados temas de iconografía, logotipos, nuestras pautas de color, las tipografías. Entonces, todo esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aproximadamente 2 segundos para captar la atención de la población en redes sociales a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, imagínense, si no lo hago rápido, pues simplemente no voy a captar la atención de los donantes. Los puntos claves, pues va a ser la creación de una página oficial en la medida de lo posible verificada, un diseño de contenidos con poco texto y con mensajes clave, puntos para que generen curiosidad. Y finalmente, siempre muy importante, no mentir a nuestra población objetivo. Ya temas en cuanto a diseño, siempre tratar de procurar usar fondos neutros, espacios blancos, superposiciones, nuestras paletas de colores ya aterrizadas, institucionales, que reflejen seriedad, pero que a través del color también comunique un poquito de estudio de teoría de color. Y justo en México, a través de la aplicación dentro del mismo Facebook e Instagram llamada Donaciones de Sangre, que justo Facebook implementó en varios países a nivel mundial, pues hemos logrado una buena respuesta de aproximadamente 6,000 inscripciones por día para agendar cita para los donantes. Justo nosotros tenemos que ir aprendiendo a revisar nuestras métricas que nos van a decir quiénes nos ven, hombres, mujeres, de qué edad, en qué horarios, y justo con estos datos empezar a pautar en qué momento voy a publicar, en qué hora voy a publicar, y justo estas estadísticas son muy sencillas de revisar dentro de las páginas ya de Facebook y de Instagram, entonces eso me va a permitir comunicar mucho y sobre todo también empezar a centrarnos en lo que nos ha dado resultado y justo en las publicaciones que nos han ayudado a comunicar más. Justo también lo que nosotros nos dimos cuenta al momento de ir viendo y revisando las dudas es que había muchos temas en cuanto a la desinformación acerca de si un diabético puede donar o no, y nos sentamos a revisar el tema y hacer promocionales. Y por supuesto, a pesar de que tenemos una legislación bien establecida en donde claramente se estipulan los requisitos de donación, pues todavía había muchos mitos y decidimos también integrar una infografía para dar a conocer a nivel nacional y tratar de homologar, porque incluso todavía entre los diversos profesionales de los bancos de sangre había dudas acerca de los requisitos, pues ahí tener una guía ya perfectamente establecida por una sola línea, tratar de comunicar hacia la población que de manera clásica dentro del banco había estado estigmatizada, y entonces empezar a crear contenidos, empezar a sumarnos a ciertas celebraciones de ciertos días, de manera particular hacia la población LGBT. Se han creado muchos contenidos y los resultados es que por primera vez en los últimos 20 años, pues logramos una donación voluntaria y altruista de 8.5% con alrededor de 1.269.000 unidades por año. Ustedes están viendo aquí cada uno de los estados de la República. Somos una república democrática constituida por 31 estados, entonces cada estado aporta cierta cantidad, ¿no? Y ustedes podrán ver aquí, tenemos diferentes instituciones, es un sistema de salud fragmentado, pero vean que, pues desafortunadamente, la institución que más unidades de sangre aporta, pues representa un nivel bajo de donación voluntaria. Justo ya estamos trabajando también con ellos. Y parte de lo que hemos empezado a establecer es registro de donantes voluntarios, hacer llamados y justo pues hacer recordatorios, segmentar varias situaciones que pues nosotros tenemos que aprender a echar mano de ellas y que la información te la va dando la misma red social de manera automática.
Vean que a pesar de todos esos esfuerzos, esta es una publicación de septiembre de 2021 en un estado de la República Mexicana, en donde prácticamente pues hay más de 8 requisitos que no coinciden con la normatividad que fue publicada desde el año 2012 y todavía pues es muy cómodo para muchos de los bancos de sangre tratar de cubrir los requerimientos a través de donaciones de reposición. Imagínense 400 donantes para un paciente, pues sí está como muy complicado y más si no se dan a conocer los requisitos reales. Vean un ejemplo claro, nos dice acerca de la vacuna COVID-19, al menos 2 semanas de haber recibido la vacuna cuando esto no está pegado, ¿no? Y también información que nosotros tenemos que ir extrayendo acerca de lo que cursa en los usuarios que nos ven, los que nos comentan, empezar justo a crear lineamientos nacionales en donde empecemos a desmitificar lo que muchos médicos, desafortunadamente, al menos en el país, han hecho o han referido. ¿Por qué? Porque es lo que el donante recuerda. Me rechazaron porque tengo un tatuaje, me rechazaron porque tengo una caries, me rechazaron porque no hice un ayuno cuando la normativa no lo solicita, ¿no? Entonces, empezar a revisar y siempre tener en la mente que todo el mundo nos va a estar viendo, ¿no? Generar una experiencia satisfactoria y algo muy, muy importante que nosotros hemos tenido experiencias previas, no mentirle a nuestro donante, no mentirle en el tiempo de proceso, no mentirle en el tipo de dieta que le vamos a entregar, no mentirle en que, pues bueno, vamos a tratar de darle una experiencia satisfactoria y si no es satisfactoria, pues descubrir por qué no lo fue, ¿no? ¿Qué esperaría él de nosotros? Muy bien, las preguntas las dejamos al terminar la siguiente sesión. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Antonio, por su presentación, excelente presentación. Es un camino ya recorrido y muchas pautas de aprendizaje para todo lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, el siguiente tema es un tema también bastante interesante, dado que una técnica, una metodología de proceso de las unidades de sangre tiene ya toda una trayectoria de uso para ciertas circunstancias, pero cada vez lo vemos como una oportunidad de implementar en los servicios de sangre para tener un poco más de tranquilidad. Sin embargo, pues hay todavía algunas consideraciones que hacer al respecto. Y este tema lo va a presentar el doctor Carlos Arbeláez. El doctor Arbeláez es médico, especialista en medicina de laboratorio y actualmente apoya el servicio de hemovigilancia de la Red Distrital de Sangre, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Y el tema es sobre inactivación de patógenos, reducción de patógenos. Muchas gracias, doctor Arbeláez, por acompañarnos también esta noche. El doctor Arbeláez también es miembro de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. Fue el presidente del Congreso pasado, el cual tenemos la obligación para el siguiente de superar las expectativas que había en relación al anterior. Muchas gracias, doctor Arbeláez, por aceptar nuestra invitación. La audiencia es suya. Gracias. Gracias, doctor Armando, por su presentación. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un honor y un placer estar con ustedes en el día de hoy en compañía de médicos, directores, bacteriólogos, químicos, farmacéuticos y demás personas que trabajan en el área de banco de sangre y medicina transfusional. Vamos a hablar entonces de un tema que es de bastante importancia y relevancia a nivel mundial, que es el tema de inactivación de patógenos. Bueno, entonces nuestro tema, como les venía diciendo, es el de inactivación de patógenos de componentes sanguíneos. Vamos a hacer una revisión general de el tema en aras del tiempo. Pues no me voy a detener demasiado porque realmente es un tema bien importante y que tiene bastante contenido para revisar, pero sí voy a tratar de revisar algunos temas como a profundidad, algunos tópicos.
Esta presentación entonces hace parte del programa de educación a cargo de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, ACOBASMED. El uso de tecnologías de inactivación de patógenos para productos sanguíneos tiene un gran número de ventajas, debido a que inactiva la mayoría de los virus, bacterias y parásitos clínicamente importantes al día de hoy. Esta tecnología ayuda a eliminar el riesgo residual de la infección durante el periodo de ventana inmunológica, cuando los patógenos, por ejemplo, el VIH, no pueden ser detectados por las pruebas de tamizaje. Esta amplia actividad contra los patógenos también ayuda a reducir el riesgo de agentes infecciosos reconocidos, como por ejemplo las bacterias, los cuales no se pueden prevenir de forma completa. Y en contraste a las pruebas de tamizaje para patógenos de transmisión sanguínea, la inactivación de patógenos protege contra agentes infecciosos emergentes que ingresan al suministro de sangre en una comunidad dada. Más adelante vamos a ver cuáles son estos agentes. Todos los métodos de inactivación de patógenos usados a la fecha para tratar productos sanguíneos celulares impiden la capacidad de los patógenos para su multiplicación. Cuando se usa sola o en combinación, la luz ultravioleta y los agentes alquilantes producen un daño irreversible en los ácidos nucleicos de los patógenos. Por lo tanto, ellos eliminan efectivamente los patógenos clásicos, hablando pues por ejemplo del VIH y la hepatitis, como virus, bacterias y parásitos, pero son inefectivos, por ejemplo, contra las proteínas piróricas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cuáles son las medidas con las que contamos actualmente para reducir la contaminación microbiológica? Empezamos con evitar la contaminación, que lo hacemos a través de un proceso de selección del donante mediante la encuesta, con la plataforma de recolección. Cuando hablo de plataforma de recolección, me refiero a los métodos como los equipos de aféresis. Está la preparación de la piel, ahí me refiero al tema de la desinfección que se realiza en el sitio en el cual vamos a realizar la flebotomía. Reducción de la contaminación mediante el uso de una bolsa adicional para derivar esos primeros mililitros que salen de la sangre del donante, que más o menos equivalen a unos 50 mililitros, y también existen unos métodos automatizados donde esta sangre extraída, que son 50-100 mililitros, se puede retornar al donante de sangre al terminar la donación. Inhibición de la contaminación. Esto se puede lograr mediante el frío. Todos sabemos que cuando la sangre está en condiciones de refrigeración, se inhibe la replicación bacteriana, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el treponema pallidum, que se inactiva mediante la refrigeración. Están los métodos también de criopreservación, de liofilización y las soluciones de almacenamiento, que también producen una inhibición de la multiplicación bacteriana. Tenemos entonces en cuarto lugar el método de inactivación de patógenos, que es el que vamos a revisar de forma más profunda, y finalmente la detección de la contaminación, que lo hacemos mediante cultivos y pruebas de ácidos nucleicos. Cultivos para el caso de los agentes microbiológicos de tipo bacteriano, y las pruebas de ácidos nucleicos, que pueden ser tanto para virus como para bacterias. Bueno, ¿qué infecciones se transmiten a través de la sangre? Algunas de ellas, y se me pueden escapar algunas. Entonces tenemos, por ejemplo, el virus de la fiebre por garrapatas del Colorado, el citomegalovirus, virus del dengue, el virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, el virus del herpes humano tipo 8, el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, el HTLV1 y 2, parvovirus B19, el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, el virus del Nilo occidental, virus Zika, virus chikungunya, y quién sabe cuántos virus más vienen en camino en esta carrera microbiológica que estamos actualmente viviendo con el COVID-19. Con respecto a las bacterias, tenemos entonces Anaplasma phagocytophilum del género Brucella, la Coxiella burnetii, Ehrlichia, gérmenes gram positivos, gérmenes gram negativos, la Rickettsia rickettsii, treponema pallidum,
Y en el caso de los parásitos tenemos el género Babesia, el género Leishmania, Trypanosoma cruzi y el género Plasmodium. Y con respecto a los priones, entonces tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante, que se denomina por su presentación en personas jóvenes. ¿Qué bacteriemias mortales se pueden presentar a través de las transfusiones sanguíneas? Entonces, en el caso de las plaquetas, debidas a Streptococo del grupo B, a Escherichia coli, a Providencia redgeria, Serratia marcescens, y en el caso de unidades de glóbulos rojos tenemos el Staphylococcus epidermidis y la Serratia liquefaciens. Bueno, con respecto a las pruebas de laboratorio que actualmente se realizan en el mundo y como referencia tomé Estados Unidos, entonces tenemos las siguientes pruebas. Pruebas exigidas o recomendadas por la FDA. Entonces tenemos el anticuerpo anticore de la hepatitis B, el anticuerpo de la hepatitis C, anticuerpos contra el VIH tipo 1 y 2, el antígeno P24 del VIH, anticuerpos anti-HTLV1 y 2, pruebas serológicas para sífilis que pueden ser treponémicas o no treponémicas, la prueba para detección de antígenos nucleicos o denominadas pruebas NAT para VIH-1, hepatitis B y hepatitis C, igual para el virus del Nilo y las pruebas serológicas para el Trypanosoma cruzi. Pruebas de laboratorio exigidas adicionalmente por organizaciones acreditadas, es decir, algunos países adicionalmente a estas pruebas básicas de laboratorio, entonces tienen, por ejemplo, tamizaje de plaquetas para contaminación bacteriana. Esto hace que, aparte de esa labor de hemovigilancia, pues se pueda prolongar la vida media de las plaquetas, pasando de 5 días a 7 días. Pruebas de tipo voluntaria, entonces prueba serológica para citomegalovirus, con el fin de detectar donantes citomegalovirus negativos. Pruebas realizadas en protocolos de investigación, entonces tenemos PCR y prueba serológica para Babesia microti, y también tenemos pruebas de ácidos nucleicos para el virus Zika. Ahora miremos de manera rápida el periodo de intervalo y el riesgo residual de algunas enfermedades infecciosas. Entonces, por ejemplo, con respecto al VIH, tenemos que en una prueba de ácidos nucleicos, esa ventana inmunológica se nos va a reducir a 9 días y tenemos un riesgo residual de la transfusión de 1 en 1.800 unidades transfundidas. Con respecto a hepatitis C por pruebas NAT, tenemos entonces que ese periodo de ventana inmunológica es de 7 días y el riesgo residual es de 1 en 1.600.000 unidades transfundidas. Y con respecto a la prueba NAT para hepatitis B, tenemos que la ventana inmunológica puede ir de 40 a 50 días en forma de pool, pero si es de manera individual, entonces se nos va a reducir más o menos a unos 15 a 34 días la ventana inmunológica y el riesgo residual va a estar en 1 en 1.500.000 unidades transfundidas. Con respecto al HTLV, el periodo de ventana inmunológica más o menos de unos 80 días, es un periodo muy largo, y el riesgo es de 1 unidad en 3.300.000 unidades transfundidas. Con respecto a sífilis, un dato muy importante, un caso notificado en Estados Unidos en los últimos 50 años, en el caso de la enfermedad de Chagas, 7 casos notificados en los Estados Unidos, ninguno desde que se realizan estas pruebas. Prueba de ácidos nucleicos para el virus del Valle del Nilo, último caso reportado fue en el 2012, y con respecto a contaminación bacteriana, miren aquí estas cifras tan importantes. Un caso en 25.350 plaquetas transfundidas de sangre total y un caso en 2.570 con respecto a plaquetas transfundidas por aféresis. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas que afectan en términos generales la seguridad transfusional? Todo esto es muy importante como preámbulo para que veamos cuál es la importancia que tiene entonces la inactivación de patógenos. Entonces, primero, tenemos los virus emergentes.
los virus emergentes que cada vez más van en aumento, y esto en parte debido a la globalización. La ventana inmunológica. Los periodos de ventana inmunológica de virus conocidos escapan muchas veces a las pruebas de laboratorio. La presencia de anticuerpos y ácidos nucleicos virales están inicialmente muy por debajo de los niveles de detección de los límites de la PCR que sean sensibles. Y esto es un reto constante, lograr que estas pruebas sean cada vez más sensibles. Y el impacto dañino de los leucocitos residuales viables en los componentes sanguíneos, en términos de lesión por almacenamiento, reacciones transfusionales adversas potenciales y la inmunomodulación. Con respecto a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el impacto de las variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, variante relacionada con una proteína pirónica anormal, y la investigación para una prueba validada para la detección de esta enfermedad se encuentra en desarrollo continuo. Aún hace falta encontrar aquella prueba que sea asequible a los laboratorios y una prueba que no sea tan laboriosa y a un bajo costo. Con respecto a contaminación bacteriana, entonces tenemos que permanece muy alta con respecto a la contaminación viral, y aún no contamos con una prueba que rápidamente nos pueda ayudar a que todas estas unidades nosotros le podamos hacer un cultivo y que rápidamente obtengamos entonces un resultado. Y con respecto al contenido de plasma, este contenido tiene un impacto muy importante debido a que hay componentes como las plaquetas que deben ser suspendidas en el plasma, pero este plasma puede contener entonces antígenos y anticuerpos, y esto hace que las plaquetas sean entonces susceptibles de transmitir infecciones, y por lo tanto entonces el método de inactivación de patógenos es una medida útil para la prevención de la transmisión de estas infecciones. ¿Cuáles son entonces las metas y criterios de aceptación en el caso de la inactivación de patógenos? La meta es garantizar el suministro de sangre segura a través de la prevención de transmisión de bacterias, virus y parásitos potencialmente dañinos, y para ser globalmente efectiva debe cumplir con los siguientes criterios de aceptación: ser eficaz para eliminar un espectro amplio de patógenos y la prevención de sepsis. El procesamiento de la sangre debe causar el mínimo daño a las células. No comprometer la seguridad transfusional asegurada por pruebas in vitro e in vivo en ensayos clínicos. Como tecnología costo efectiva y no complicada, la inactivación de patógenos debe ser mínimamente tóxica, mantener la integridad funcional de las células para los propósitos transfusionales y pasar las pruebas de bioequivalencia y bioseguridad. O sea, al día de hoy, para nosotros contar con métodos de inactivación de patógenos es porque han cumplido con estos preceptos. Y finalmente, la inactivación de patógenos debe satisfacer los criterios de disponibilidad. Debe ser accesible, económica, segura y demostrar el uso correcto de la tecnología. Con respecto a la terminología, tenemos inactivación de patógenos y reducción de patógenos, que lo escuchamos mucho hablar cuando tenemos nuestras reuniones y hacemos discusiones acerca del tema. Entonces, si revisamos el tema de inactivación de patógenos, se refiere a la prevención completa de la infectividad por un patógeno y está más orientado al procesamiento del componente. Y con respecto a la reducción de patógenos, este término se utiliza más a la disminución de la cantidad de un patógeno infeccioso por métodos físicos, por ejemplo la nanofiltración, o por tecnología de inactivación, por métodos que dañan la envoltura lipídica o los ácidos nucleicos. Y esto está orientado más que todo al producto que se va a transfundir, o sea, a la parte de procesamiento. Entonces, finalmente podemos decir que no hay un método que garantice la esterilidad completa del componente, a pesar de los avances que tenemos al momento. Entonces, tecnologías se dividen en dos metodologías básicamente. Métodos que alteran la cubierta lipídica de los agentes infecciosos, principalmente los virus. Ahí tenemos entonces los tratamientos con solventes y detergentes. Y los métodos que alteran los ácidos nucleicos, alteran el ADN o el ARN, para prevenir la replicación de agentes infecciosos. Ahí tenemos como ejemplo la adición de amotosalen o riboflavina, que se activan con la adición de luz ultravioleta, o
adición de azul de metileno que se activa con luz visible o simplemente la inactivación con luz ultravioleta. Bueno, entonces vamos a hablar de tratamiento con solventes y detergentes. Se utiliza principalmente para la manufactura de derivados plasmáticos. Todos conocemos que acá en Colombia ya existe una planta fraccionadora de proteínas que está en proceso de certificación. Entonces es cuando se toma ese plasma fresco congelado en grandes cantidades, se hace un pool de unidades, más o menos entre 500, 1000 o 5000 unidades, y se aplican entonces solventes orgánicos, triene-butilfosfato como solvente o detergentes no iónicos como el Tritón X100. Y esto hace que se disuelva la envoltura lipídica y con pocas excepciones no afecta la estructura o función de las proteínas. Eso es muy importante. Entonces, solventes y detergentes principalmente para la manufactura de derivados plasmáticos. Todos sabemos que son entonces las inmunoglobulinas, los factores de la coagulación, la albúmina. Métodos que modifican los ácidos nucleicos. Entonces, los métodos que dañan los ácidos nucleicos ADN o ARN se aceptan debido a que casi todos los patógenos, con la excepción de los priones, requieren ácidos nucleicos para su reproducción y causar una infección clínicamente significativa. El blanco de estos métodos son los ácidos nucleicos, nuevamente, sin importar la secuencia específica de los nucleótidos. Por lo tanto, inactivan virus envueltos principalmente y algunos no envueltos, bacterias y parásitos. Empezamos entonces con el amotosalen más luz ultravioleta A. El compuesto amotosalen HCl S59 se intercala en el ADN y el ARN y se activa mediante luz ultravioleta de tipo A, de baja energía. Esto es entre 320 y 400 nanómetros. Se forman entonces entre cruzamientos entre los pares de bases, bloqueando de forma irreversible la replicación del ADN o el ARN. Antes de la transfusión de los componentes se debe eliminar el amotosalen con el fin de evitar reacciones adversas o toxicidad en el receptor. Este método se utiliza en el sistema Intercept, disponible para plasma y plaquetas, y está patentado por Cedus Corporation en Concord, California, Estados Unidos. Debido a la absorción de la luz ultravioleta A por la hemoglobina, este sistema no está patentado para glóbulos rojos. Aquí ven una imagen representativa en la figura número 1, entonces se inserta la molécula de amotosalen, se intercala entonces entre los pares de bases, o sea, los nucleótidos, establece un entrecruzamiento y esto hace que cuando vaya a ocurrir la replicación, este amotosalen bloquea entonces esa doble cadena de DNA o RNA y por lo tanto el microorganismo no se va a poder replicar. Cuando se coloca la amotosalen, entonces en el punto número 3 se hace la iluminación con la luz ultravioleta A. Aquí tenemos el equipo que se llama el iluminador y tenemos las bolsas que se utilizan entonces para hacer el procedimiento. En el paso número 1 tenemos el amotosalen, luego vendría entonces la iluminación de las plaquetas, luego vendría la extracción del amotosalen y finalmente entonces quedarían las plaquetas ya inactivadas. Riboflavina más luz ultravioleta A y luz ultravioleta B. Este sistema utiliza vitamina B2, o sea, la riboflavina, y luz ultravioleta de un amplio espectro, principalmente de tipo A y tipo B en el rango de 285 a 365 nanómetros. Cuando se expone la riboflavina a esta luz ultravioleta A y B, entonces se une a los ácidos nucleicos la riboflavina y transfiere electrones independientes de oxígeno, causando nuevamente un daño irreversible en los ácidos nucleicos. Debido a que la vitamina B2 se produce de forma natural y los productos de fotodegradación no son tóxicos y no mutagénicos, entonces no necesita ser removida antes de la transfusión. Las proteínas del plasma y los factores de la coagulación no se alteran con este tratamiento. A la fecha no se han reportado efectos adversos de tipo significativos
Este sistema se encuentra patentado por Terumo BCT en Leywood, Colorado, Estados Unidos, y además de su uso en plasma y plaquetas, también entonces se ha visto que puede ser útil en sangre total, procedimiento que en este momento en Colombia ya está bajo códigos CUPS por parte del Ministerio de Salud. Vamos a ver entonces el sistema Mirasol, que así se denomina de manera comercial. Bueno, entonces aquí tenemos las plaquetas. Primero viene entonces retirar en la imagen 1 el equipo de kit de iluminación, se sellan las diferentes líneas, se extrae la bolsa de riboflavina, se pasa la bolsa de riboflavina al sistema, luego entonces nosotros vamos a transferir esta riboflavina a las plaquetas, luego se hace una purga del aire, luego se escanea la información del producto para colocarla en el equipo de iluminación, se hace la iluminación que dura más o menos unos 2 o 3 minutos y ya tenemos entonces el sistema inactivado. Si tenemos una bolsa única, se puede derivar a 2 bolsas, el sistema lo permite. Aquí nosotros vamos a necesitar entonces de un conector estéril, vamos a necesitar de balanzas para pesar las diferentes unidades y preferiblemente utilizar una cámara de bioseguridad porque en algunos momentos estamos haciendo procedimientos donde el sistema está pasando, los componentes están pasando de una línea a otra y la idea es asegurar que no vaya a haber entonces contaminación. Esto es de manera breve cómo funciona el sistema. Les quiero mostrar que tenemos en Colombia investigaciones al respecto. Aquí participó la Cruz Roja colombiana, Terumo y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud para realizar esta investigación, morfología y metabolismo de plaquetas por aféresis tratada con riboflavina y almacenadas por 7 días. Y se hizo también otra investigación que tiene que ver con la parte funcional de las plaquetas. Pasamos a otro sistema que se denomina Teraflex, que es luz ultravioleta C de onda corta para la inactivación de plaquetas. En este caso, la luz ultravioleta interactúa directamente con los ácidos nucleicos para formar dímeros de pirimidina que bloquean la elongación de la transcripción de los ácidos nucleicos. La irradiación con esta luz ultravioleta C afecta principalmente los ácidos nucleicos de patógenos y de los leucocitos y no impide la calidad del plasma ni de las plaquetas. Como no se requieren sustancias fotoactivas, o sea, no estamos adicionando ni amotosalén ni vitamina B2, el procedimiento es simple y más rápido. Toma menos de 1 minuto con respecto, por ejemplo, a la gamma irradiación y se puede integrar fácilmente a los procedimientos de manufactura en los bancos de sangre. Originalmente este método se diseñó para plaquetas, pero ya está disponible entonces también para glóbulos rojos y para plasma. Más adelante vamos a ampliar la parte de los glóbulos rojos. Aquí tenemos una representación entonces esquemática. Tenemos la cadena de DNA, luego entonces la exposición a la luz ultravioleta C, se forman estos dímeros de pirimidina, entonces ya se bloquea la replicación del DNA y tenemos finalmente entonces unas plaquetas concentradas en solución aditiva y ya quedan de esta manera inactivadas. Como les dije, este procedimiento es más simple y demora alrededor entonces de 1 minuto. El sistema S303 para inactivación de glóbulos rojos. Este sistema se denomina Intercept RBC System, también es de Cerus Corporation, de Concord en California, Estados Unidos, y se desarrolló específicamente para glóbulos rojos. El S303 es un componente que previene la replicación de los ácidos nucleicos debido a que también se intercala entre los ácidos. Una vez se adiciona a la unidad de glóbulos rojos, este componente anfipático, que es anfipático, que tiene una parte hidrofílica y otra parte no hidrofílica. Entonces pasa a través de la célula y de las membranas de las envolturas virales y se intercala dentro de las regiones helicoidales de los ácidos nucleicos. El bioproducto S300
no reactivo de esta reacción es removido por incubación y centrifugación. Esto demora más o menos unas 20 horas, en contraste a las tecnologías anteriores. Aquí, por ejemplo, no se requiere la exposición a la luz ultravioleta. Sin embargo, se requiere glutatión. Esto es un antioxidante de origen natural que previene reacciones no específicas entre el S303 y otros nucleófilos presentes en la unidad de glóbulos rojos. Estas pueden ser moléculas pequeñas como el fosfato, el agua, o macromoléculas como las proteínas. Entonces, por eso se adiciona glutatión. Aquí tenemos entonces una representación esquemática del Intercept para glóbulos rojos. La sustancia se denomina amustatina. Si adiciona entonces a la unidad de glóbulos rojos, se pone en el proceso de incubación y posteriormente entonces viene la centrifugación y la eliminación del producto, y finalmente entonces tenemos ya una unidad inactivada. Aquí está la representación esquemática. Tenemos entonces la amustatina, también se denomina FRALE por las siglas de Linker Effector Targeting Amustallin. Entonces, esta amustalina se intercala entre las cadenas de DNA y RNA, y esto es lo que va a impedir entonces la replicación de tipo bacteriana o viral, y finalmente este producto se va a degradar y es un producto que no es reactivo. Tenemos otro método más, que es el del azul de metileno más luz visible. El tratamiento con azul de metileno y luz visible, que puede ser blanco o roja, previene entonces la replicación viral al dañar el ADN de los virus con envoltura lipídica. ¿Cuáles son estos virus? El VIH, el virus de la hepatitis B, hepatitis C, el HTLV1 y 2 y el citomegalovirus. Arbovirus como el chikungunya y el dengue también son inactivados. Este sistema funciona solo con productos que han sido reducidos en leucocitos antes de la adición de el azul de metileno. O sea, previamente nosotros debemos hacer una leucorreducción de los productos para que verdaderamente el azul de metileno actúe, debido a que no puede penetrar la membrana celular e inactivar los virus intracelulares. Entonces, por eso se filtra. Recuerden que el citomegalovirus es un virus intracelular obligado. Durante el desarrollo inicial con azul de metileno, el plasma presentó un leve tinte azul, por lo tanto la transfusión de múltiples unidades podría causar una coloración temporal de la piel y las membranas mucosas. Entonces, esta tecnología ya se modificó y se introdujo un filtro para remover el azul de metileno antes de la transfusión. Estos productos tienen unas concentraciones reducidas de fibrinógeno, de factor 5 y de factor 8. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y este método se encuentra más que todo disponible para el plasma. Se usa ampliamente en Europa desde hace mucho tiempo. Vamos a revisar de manera general el efecto de estos métodos sobre algunos microorganismos. Con respecto a malaria y parásitos, el beneficio de la inactivación de patógenos para reducir la transmisión de malaria por transfusión se demostró en un estudio realizado en Ghana, donde la malaria es endémica y no hay pruebas disponibles de rutina para malaria. 226 pacientes fueron aleatorizados para recibir sangre total tratada con riboflavina más luz ultravioleta o sangre total sin tratamiento con luz ultravioleta. De todas las unidades transfundidas, aproximadamente un 25% tenían parasitemia detectable. Se utilizaron pruebas de secuenciamiento de ADN para distinguir la transmisión de malaria por transfusión de otras fuentes, como infección de novo. Entonces, la tasa de malaria transmitida por transfusión fue significativamente menor en las unidades tratadas con riboflavina más luz ultravioleta, una de 28 versus 8 de 37, esto es 4 versus 22% respectivamente. El incremento de la hemoglobina y la incidencia de eventos adversos fue similar en ambos brazos del estudio. ¿Por qué les menciono estos estudios? Porque a partir de estos estudios fue que se pudieron validar estos métodos, y gracias a esta validación es que contamos con la disponibilidad de estos productos hoy en día. En estudios in vitro y modelos animales se ha demostrado entonces que la riboflavina más luz ultravioleta puede inactivar en sangre total Trypanosoma cruzi, Babesia microti,
Babesia divergens y Leishmania donovani. Estos estudios revelaron una reducción de 3.3 a 7 logaritmos en la carga de parásitos. El método de amoxicilina más luz ultravioleta A también ha demostrado inactivación de parásitos en plaquetas y en plasma. Con respecto entonces a los virus, el uso de inactivación de patógenos para reducir la infección por transfusión por el virus del Zika se ha probado en estudios in vitro en los cuales se adicionó el virus a plaquetas o plasma que fueron luego tratados con amoxicilina más luz ultravioleta A. Se realizaron entonces pruebas de titulación con PCR, pruebas de infectividad con cultivos virales, y estas pruebas demostraron que no hubo infectividad ni replicación viral luego de inactivación de patógenos, tanto de plaquetas como de plasma. De forma similar se ha reportado inactivación para otros virus, como el virus del Nilo occidental, el virus chikungunya y el virus del dengue. El virus de la encefalitis japonesa, que es un flavivirus transmitido también por la picadura de mosquitos, fue inactivado de forma efectiva a través de azul de metileno más luz visible en componentes plasmáticos y por luz ultravioleta C en concentrado de plaquetas. Entonces, ¿por qué les menciono estos virus? Porque acuérdense que les hablé de virus emergentes, que sabemos que podemos de cierta manera controlar los virus clásicos como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, pero ahora nos estamos enfrentando desde hace un buen tiempo con una nueva cantidad de virus. Entonces estos métodos se validaron frente a estos virus emergentes. Además de las infecciones emergentes, tanto la riboflavina más luz ultravioleta como el amoxicilina más luz ultravioleta A han demostrado la inactivación de patógenos de virus transmitidos por transfusión ya establecidos como VIH, hepatitis B, hepatitis C y también el parvovirus. La inactivación de patógenos ha demostrado ser efectiva contra el SARS-CoV-2, sin embargo, recuerden que no se ha demostrado la transmisión de este virus a través de la sangre. Bacterias. La contaminación bacteriana de productos sanguíneos es la causa más común de contaminación de componentes sanguíneos en países en vía de desarrollo. Miren estos datos estadísticos. Incidencia de contaminación con respecto a plaquetas, 1 en 2.000 plaquetas transfundidas. En el caso de glóbulos rojos, 1 en 30.000. Las plaquetas son más susceptibles debido a que se almacenan a temperatura ambiente, 22 más o menos 2 grados centígrados. En los Estados Unidos, la FDA estableció a partir de septiembre del 2019 incluir en los servicios de transfusión medidas adicionales para el control de la contaminación bacteriana de las plaquetas. ¿Esto qué es? Se introdujo tecnología, un ejemplo de ello, pues me perdonan la marca, pero se introdujo el equipo, por ejemplo, Bactalert, donde todas las plaquetas se llevan entonces a cultivos para validar que efectivamente estas plaquetas no tienen contaminación bacteriana y puedan ser liberadas. Por eso es que se puede alargar la vida media de 5 a 7 días. La inactivación de patógenos es una de más medidas permitidas por esta regulación. La riboflavina más luz ultravioleta y el amoxicilina más luz ultravioleta A han demostrado inactivación de patógenos de contaminación bacteriana primaria entre 4 y 5 logaritmos. O sea, es altamente efectivo. Ahora hablemos de la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión. El daño causado en el ADN a través de la inactivación de patógenos ha llevado a no requerirse la irradiación de componentes sanguíneos para la prevención de la enfermedad contra huésped, injerto contra huésped, asociado a la transfusión. Es una complicación seria en la cual los leucocitos del donante atacan la médula y otros tejidos del receptor de la transfusión de sangre, atacan el tracto gastrointestinal, la piel. Hay una enfermedad de injerto contra huésped aguda, que es en los primeros 100 días, una tardía que es después de los 100 días, y esta es una enfermedad altamente mortal. Esto tiene una mortalidad más o menos del 90%. No me extiendo mucho en la enfermedad para seguir pues con el tema. El daño del ADN de los leucocitos del donante los hace entonces incapaces de montar una respuesta inmune contra el receptor. Si se realiza inactivación de patógenos de forma universal a todos los componentes sanguíneos celulares, esto podría eliminar la necesidad de irradiación para enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión. Estos métodos no eliminan la necesidad de leucorreducción, debido a que los leucocitos inactivados pueden continuar produciendo citoquinas que causan reacción transfusional
febril no hemolítica. Un dato muy importante a tener en cuenta. Otros beneficios potenciales entonces de la inactivación de patógenos: extensión de la vida media de las plaquetas a 7 días. El almacenamiento se limita a 5 días debido a la necesidad de almacenamiento a temperatura ambiente, valga la redundancia, y el riesgo entonces asociado de la contaminación bacteriana. Debido a que la inactivación de patógenos es efectiva contra el citomegalovirus, esta elimina la necesidad de mantener inventarios CMV negativos, o sea, tomar donantes de la población general y hacer pruebas de citomegalovirus para tener entonces donantes CMV negativos, que se realiza en muchos países. Limitaciones potenciales de estas metodologías: inactivación incompleta. Aún con una inactivación robusta, existe la posibilidad de que algunos patógenos puedan evadir la inactivación o que la carga sea tan alta para una completa inactivación. Las tecnologías de inactivación han demostrado reducir hasta 6 logaritmos la cantidad de virus. Sin embargo, algunos patógenos pueden estar presentes aún en concentraciones mayores. Aquí tenemos entonces brevemente la revisión de un caso que ocurrió en España por VIH. Sangre total negativa para VIH por serología, negativa por minipool para RNA por pruebas NAD, debido a carga viral baja en la donación. Fue el análisis posterior que se hizo. La unidad se fraccionó para obtener glóbulos rojos, plaquetas, a partir de Buffy Coat y plasma. El plasma fue tratado con azul de metileno más luz visible. Los receptores de las plaquetas y plasma se infectaron con una cepa de VIH que fue emparejada con la del donante de sangre a través del secuenciamiento de RNA y análisis filogenético. Debido a la carga viral baja de la donación, no es claro por qué falló el tratamiento con azul de metileno para prevenir la transmisión de la infección por VIH, por transfusión de plasma y de plaquetas. Los métodos en donde el blanco son solo virus envueltos ha permitido la transmisión de virus no envueltos. Estos incluyen el virus de la hepatitis A y el parvovirus B19. De esto, la transmisión por parvovirus B19 es la más comúnmente reportada. La transmisión de hepatitis A y hepatitis E es menos frecuente debido a que la viremia ha sido menor y menos frecuente. Los pacientes también se pueden proteger de forma parcial de la infección debido a la presencia de anticuerpos contra estos virus presentes en el pool de plasma sometido a inactivación con solventes y detergentes. Las actividades regulatorias como medida de protección adicional estipulan tamizaje del producto final para hepatitis A y parvovirus para asegurar que las concentraciones estén por debajo de los límites aceptables. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos plasma industrial para fraccionamiento de proteínas, al final a este plasma, cuando ya ha sido procesado, se le hacen entonces pruebas para hepatitis A y para el parvovirus para asegurar que estos métodos de solventes y detergentes efectivamente sí hayan sido eficaces para la inactivación de estos dos virus. Las unidades de plasma son tamizadas para estos virus antes de ser incluidas en el pool de unidades. Otra limitación es la incapacidad para inactivar los priones, la incapacidad potencial para inactivar nuevos agentes patógenos. Esto está pues interrogado porque están por descubrir. La incapacidad para prevenir las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. ¿Por qué? Porque estas están mediadas por citoquinas liberadas de los leucocitos. Daño potencial o reducción de proteínas del plasma o componentes celulares también es el interrogante. Disminución de la proteína ADAMS13. Recuerden que la proteína ADAMS13 está involucrada en una patología que se llama púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, la evidencia disponible demuestra que el plasma inactivado y el plasma estándar tienen igual efectividad en el púrpura trombótico trombocitopénico. Es decir, que no altera la concentración de la proteína ADAMS13. La alteración potencial de los métodos de inactivación de patógenos para afectar la función de las plaquetas se abordó en una revisión de Cochrane. En el 2017 se identificaron 5 ensayos aleatorizados que compararon plaquetas reducidas en patógenos con plaquetas no tratadas, así como un ensayo aleatorizado en el 2018, que concluyeron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de sangrado, mortalidad, complicaciones
u otros pronósticos de sangrado. Ya vamos terminando con respecto al tiempo. Toxicidades potenciales. Entonces existen unas consideraciones teóricas que se formen neoantígenos sobre los glóbulos rojos, que haya daño de las células del receptor, efectos a largo plazo causados por el amotosalen. Una conclusión importante: no existe evidencia de eventos adversos significativos a pesar del amplio uso de algunos de estos productos. Costos. Los componentes sometidos a inactivación de patógenos son más costosos que los no inactivados. La rentabilidad es una preocupación debido al número de unidades transfundidas. Entonces, es difícil demostrar los beneficios clínicos y los ahorros de costos relacionados de los procedimientos de inactivación de patógenos en países ricos en recursos, en los que otros procedimientos de detección de donantes y pruebas de laboratorio han dado como resultado una probabilidad extremadamente baja, en el caso de patógenos insignificantes, de transmisión de patógenos. Esto, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos donde han tomado la decisión de hacer cultivos bacterianos a todas las plaquetas. Entonces, con la adición de estas metodologías adicionales, han logrado controlar muchos de estos virus emergentes, como por ejemplo también que se monte de rutina la detección para citomegalovirus, para babesia, para Zika, para chikungunya, y esto ha ayudado entonces a la implementación de estas tecnologías, comparándolas con inactivación de patógenos. Más consideraciones generales. El congelamiento reduce la sobrevida de ciertas bacterias y prolonga la vida media de los componentes, que ya lo habíamos visto, como en el caso de Treponema pallidum, que se inhibe con la refrigeración y se muere. El alargamiento de la vida media de las plaquetas hace entonces que haya una disminución en la incineración, porque pasa de 5 a 7 días, y la eliminación de la irradiación de los componentes celulares. O sea, tenemos factores en pro y factores en contra. Ya como resumen, entonces, tenemos los derivados plasmáticos, las inmunoglobulinas, los factores de la coagulación, el fibrinógeno y la albúmina. Se hacen entonces pools de 500 a 1000 litros. Esto quiere decir 4 unidades de sangre total o 1.7 unidades por aféresis de plasma. Se realizan entonces procesos de purificación, de fraccionamiento, congelación y liofilización, que son altamente efectivos para inactivar el virus de la hepatitis A. Estos procesos contribuyen entonces a la reducción de patógenos por daño de proteínas y de membranas. Y el procedimiento de solventes y detergentes es el que más ampliamente se ha usado en derivados plasmáticos. Con respecto al plasma y el plasma fresco congelado con la tecnología amotosalen más luz ultravioleta A, denominada Intercept, ¿qué podemos concluir? Que daña los ácidos nucleicos inactivando los patógenos, que se utiliza antes de la congelación del plasma, que no altera los niveles de factores procoagulantes o anticoagulantes. Estas son proteínas S y C, factores 5, 8, 9, 10, trombina, fibrinógeno, factor von Willebrand y la proteína ADAMS13. Está autorizado en países europeos, tiene la marca CE, o sea, Comunidad Europea, desde el año 2006 y está aprobada por la FDA a partir del año 2014. Estas marcas CE y FDA son muy importantes en los productos que vamos a ver, porque lo que está en Europa puede que no esté en Estados Unidos y viceversa. Azul de metileno y luz visible, método denominado entonces Teraflex MD Plasma System. Daña el DNA de virus con envoltura lipídica, VIH, hepatitis C, B, HTLV, virus de la hepatitis E, citomegalovirus, chikungunya y virus del dengue. Tiene algún efecto sobre virus no envueltos, o sea, el virus de la hepatitis A y el parvovirus B19. Reduce algunos factores de la coagulación, como el fibrinógeno, factor 5 y 8. Tiene marca CE desde el 2011. Se ha usado desde 1992, con y sin filtro para remover el azul de metileno. Y no tiene licencia en Estados Unidos. Ahí van viendo las diferencias con Europa. Riboflavina, vitamina B2 más luz ultravioleta, Midazol, PRT System. Daña los ácidos nucleicos, por lo tanto inactiva numerosos patógenos.
se puede aplicar a cualquier unidad de plasma antes de la congelación. También posee marca CE desde el 2008 y está disponible para plaquetas y sangre total, que es el método que yo les dije que ya cuenta con código CUPS acá en el país. Pasémonos a este método que se llama PLAS-SD. Se excluyó y contraindicó en trasplante hepático después de varios eventos trombóticos serios o sangrado excesivo. Octaplas se licenció en el 2013 en los Estados Unidos y no tiene contraindicación y se usa en trasplante hepático. El tratamiento con solventes y detergentes remueve multímeros del factor von Willebrand, entonces se teorizó que tenía ventajas sobre el plasma fresco congelado estándar para pacientes con púrpura trombótico trombocitopénico. Sin embargo, en la ausencia de datos clínicos que soportan esta afirmación, todos los productos plasmáticos se consideran indicados para esta patología. El plasma SD, o sea, solvente detergente, posee bajo riesgo para injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión TRALI, probablemente debido a que se diluyen los anticuerpos en el pool de plasma u otras sustancias causantes de TRALI presentes en las unidades de plasma individual. Entonces me devuelvo a la anterior porque es continuación de este tema y estos métodos de solventes y detergentes entonces destruyen los virus que tienen envoltura lipídica, como el VIH que ya lo había mencionado, hepatitis B, C, HTLV, el virus de la hepatitis B y el citomegalovirus. En la historia de más de 2 millones de unidades de plasma SD transfundidas en el mundo, no hay reporte de transmisión de VIH, hepatitis B y hepatitis C, dato muy importante. Se aplica a pools de plasma antes de la congelación, más que a unidades individuales. O sea, nosotros no hacemos el método de solventes y de detergente para unidades de plasma individual, sino para uso industrial para obtener derivados plasmáticos. Hay una pérdida del 30% de los factores de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son? Proteína S, alfa-2 antiplasmina, alfa-1 antitripsina. Sin embargo, varios estudios no han demostrado diferencia en la eficacia entre la administración de plasma fresco congelado y plasma fresco congelado solvente detergente. El plasma SD fue licenciado en Europa en 1991 como Octaplas y en Estados Unidos en el 98 como Plas SD y retirado a principios del 2000, pero un producto similar a Octaplas se aprobó por la FDA en el año 2013. Ahora vamos a hablar de plaquetas. Las tecnologías desarrolladas para inactivación de patógenos a partir del año 2000 incluyen entonces ¿qué tecnologías? Amotosalén más luz ultravioleta A, que se denomina Intercept, riboflavina más luz ultravioleta, que se denomina Mirasol, y LUP-C, denominado Teraflex. Amotosalén más luz ultravioleta A y riboflavina están disponibles en Europa. Solo amotosalén más luz ultravioleta A tiene licencia en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no está ni Mirasol ni Teraflex. Amotosalén más luz ultravioleta A Intercept. Entonces daña los ácidos nucleicos, inactivando numerosos patógenos. En Estados Unidos se puede aplicar a plaquetas por aféresis y no a plaquetas de sangre total. Las plaquetas deben estar resuspendidas en 100% de plasma o en solución aditiva. En Europa, el amotosalén más luz ultravioleta A y la riboflavina más luz ultravioleta pueden ser usados para plaquetas por aféresis y plaquetas de sangre total. Intercept tiene marca CE desde el 2002 y fue aprobada por la FDA en el 2014. Entonces, cuando uno va a mirar todos estos productos, tiene que definir que tiene sello de Comunidad Económica Europea, que tiene aprobación por la FDA, que está aprobada para plaquetas, para plasma, sangre total o glóbulos rojos. Numerosos estudios de hemovigilancia han documentado que no existe incremento en el número de eventos adversos asociados a la transfusión en receptores de plaquetas tratados con amotosalén más luz ultravioleta A. Se realizó un estudio en Bélgica donde 795 pacientes recibieron Intercept y otros recibieron plaquetas estándar. Se hizo un seguimiento entonces por 3 años y se demostró que no hubo eventos adversos con inactivación de plaquetas y que no hubo diferencia como en el número de plaquetas transfundidas. También se reportan datos similares de seguridad y eficacia para inactivación de patógenos con riboflavina más luz ultravioleta B. O
sea, el método Mirasol. Riboflavina más luz ultravioleta A y B. Mirasol tiene marca CE desde el año 2007, no tiene nuevamente licencia en Estados Unidos. Luz ultravioleta B de onda corta, Teraflex, recibió marca en el 2009 y tampoco está disponible en los Estados Unidos. Adelantémonos un poco ya para finalizar y hablemos de glóbulos rojos y sangre total. La inactivación de patógenos para glóbulos rojos ofrece mayores retos que para las plaquetas y el plasma, debido a que la luz ultravioleta no penetra bien en las células y que existe una preocupación acerca del daño celular debido a que estos componentes se almacenan por más tiempo. Históricamente, estas tecnologías han generado preocupación por la adhesión de antígenos adicionales a los glóbulos rojos después del tratamiento. Entonces, la riboflavina más luz ultravioleta es la única tecnología aprobada para inactivación de patógenos de sangre total. Riboflavina más luz ultravioleta, sistema Mirasol, y se encuentra disponible en Europa, marca CE en el 2015, Medio Oriente y África. Pero ¿qué pasa? No tiene autorización por parte de la FDA. Los estudios en glóbulos rojos radiomarcados en humanos han demostrado que el sistema de inactivación de riboflavina más luz ultravioleta llevan a una aceptable calidad y recuperación celular. Además, la eficacia hemostática mediada por factores de la coagulación, agregación plaquetaria y tromboelastografía no se afectan por el tratamiento con inactivación de patógenos. Un estudio de 70 pacientes pediátricos en Rusia asignados para recibir glóbulos rojos estándar o glóbulos rojos derivados de sangre total reducida para patógenos encontró incrementos similares de la hemoglobina y no se presentaron diferencias en los eventos adversos entre los dos grupos. Otro estudio de hemovigilancia realizado en Ghana con más de 2.000 transfusiones de sangre total demostró que hubo pocas reacciones adversas asociadas a la transfusión entre personas que recibieron sangre total reducida en patógenos comparados con los que recibieron sangre total convencional. Entonces miren lo importante. Como se mencionó anteriormente, este tratamiento fue efectivo para la reducción de malaria transmitida por transfusión. Entonces ya contamos con un producto que también es útil para los glóbulos rojos y para sangre total, que se denomina amustalina, previamente conocido como el S303, y que se denomina ahora FRALE, Fragile Anchor Linker Effector, efector lineal ancho extendible. Los glóbulos rojos tratados no requieren activación con luz ultravioleta. El proceso de inactivación demora hasta 18 horas y los ensayos preliminares han demostrado una eficacia similar a la transfusión de glóbulos rojos estándar sin incremento en eventos adversos. Aquí hemos terminado. Muchas gracias y me perdonan que me extendí un poco más del tiempo, que eran 40 minutos. Muy amables. Gracias, Carlos, por la revisión. Entramos ahorita a la sesión de preguntas sobre el uso de Facebook para Antonio. Son aspectos básicamente operativos. ¿Quién administra la cuenta? ¿Son de destinación exclusiva? ¿Cuántos mensajes publican al día? ¿Y qué horario han identificado ustedes que son los más apropiados para garantizar un mayor impacto? Sí, la cuenta es administrada por dos diferentes personas. Normalmente programamos las publicaciones cada 2 o 3 horas, depende. Lo que más nos ha funcionado son publicaciones por la tarde entre 4 y 8 de la noche, aproximadamente, aunque depende de la temporada y de las efemérides que haya en la semana. Justo vamos ajustando también contenidos y, bueno, la propia página te va arrojando qué publicaciones tienen mejor respuesta y en qué horarios y en qué sector. Hay algunas más específicas para hombres, para mujeres, y nuestro público mayoritariamente son personas entre 18 y 25 años, o sea que están perfectos para fomentar la donación. Pero también hay una pregunta en relación al uso de WhatsApp, si ustedes lo emplean para enviar memes, ¿tiene alguna utilidad? ¿Tiene una experiencia al respecto? De manera indirecta, a través de algunas organizaciones de la sociedad civil, sí participamos con creación de memes. Es algo también muy, muy mexicano,
pero de manera formal por parte de Secretaría de Salud no creamos contenido porque muchas imágenes tienen derecho de autor. Entonces esa es la limitante. A ver, Carlos, yo siempre he tenido mucha inquietud en relación al uso de estas tecnologías, por la fuente de información. O sea, todas estas investigaciones están siendo revisadas, su procedencia, la calidad científica de las indagaciones. Sobre todo que hay muchas cosas que no sabemos. El tamaño del inóculo o la dosis infectiva de los organismos que se estudian. Todos hablan de una reducción de tantos logaritmos, pero eso realmente es una protección apropiada. Siempre he tenido esa inquietud. Son fuentes de información confiables, los datos que aportan para esto. Sí. Por ejemplo, azul de metileno empezó en a principios de los años de 1990. Ya lleva 30, 40 años y es una metodología ya muy validada. Yo personalmente conocí los inactivadores de luz ultravioleta. Es luz día, es una luz blanca, y la administración del azul de metileno y se usaba para plasma, y luego vino la adición del filtro para evitar entonces que se formara un tatuaje en las personas por esa coloración azul. Entonces ya es una tecnología muy probada. Sin embargo, FDA es muy meticulosa. Ellos dicen, bueno, esto funciona en Europa, son estudios europeos, entonces pues necesitamos hacerlos acá. Como esto es para plantas fraccionadoras de proteína, le han dejado solvente detergente para plasma con azul de metileno para grandes bancos, como por ejemplo en Londres, en el Reino Unido, hay bancos que tienen inactivación de patógenos con azul de metileno validado, pero es porque producen mucho plasma para todo el país. Pero azul de metileno más solvente detergente ya está muy validado en plantas de fraccionamiento. Estas nuevas tecnologías como amotosalén, riboflavina, sistema Teraflex, amustalina, para llegar a donde están, han pasado por estudios muy rigurosos. Tanto es así que está aprobado, por ejemplo, en el sistema Mirasol, la inactivación de patógeno en sangre total, que es luz ultravioleta A más B, más la riboflavina para sangre total. Como los estudios no se hicieron en glóbulos rojos, entonces no se permite de sangre total inactivada sacar glóbulos rojos y decir, tengo glóbulos rojos inactivados por Mirasol. El sistema fue validado para sangre total, entonces la FDA ha sido muy, muy estricta y dijo, no, esto solamente es para sangre total, no es para glóbulos rojos. Entonces la literatura y los estudios son muy estrictos de usted en qué metodología está haciendo el estudio, en qué población, para nosotros efectivamente validar la metodología. Por eso unas metodologías están aprobadas en Europa y otras en Estados Unidos, porque cada uno dijo, yo tengo que montar mis propios estudios y validar lo que usted hizo. Hasta tanto no se haga glóbulos rojos por Mirasol, no está autorizado. Por el momento es sangre total y no glóbulos rojos por sistema Mirasol. Entonces son muy rigurosos. Entonces ese tema del tamaño del inóculo, sí, se han hecho las pruebas, pues yo no me extendí para mostrar una serie de artículos en aras del tiempo, pero efectivamente hay estudios donde le muestran tanto tiempo, tanta dosis, cómo se reducen las bacterias en placas de cultivo. Le pusieron más carga bacteriana, entonces tanto tiempo de inactivación, tanto tiempo de sustancia, hicieron las diferentes comparaciones y sacaron conclusiones hasta llegar a decir la reducción fue tanta y son métodos validados en la literatura, y la literatura es amplia, hay bastante investigación al respecto. Hay una pregunta también para ti, Carlos, en relación, una comparación entre la irradiación gamma y la IP. ¿Cuál de las dos sería mejor
tendría la misma funcionalidad. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de gamma irradiación, la gamma irradiación produce una inactivación del DNA del leucocito a través del efecto del cesio o del cobalto, perdón, que son rayos gamma. Más o menos eso tarda unos 5 minutos. Es una tecnología muy validada. El asunto con la gamma irradiación es el manejo del irradiador y de estos productos que son radioactivos y la disposición final. Esto es muy eficiente. El asunto con la gamma irradiación es que cuando se irradian, por ejemplo, los glóbulos rojos, esto libera potasio. Algunos de los glóbulos rojos se secretan, hay un porcentaje permitido, y este potasio pues, es nocivo en el caso de pacientes que puedan tener, por ejemplo, una arritmia cardíaca o un niño que le pueda favorecer por el volumen, también que presente una hipercalemia. A diferencia de estos productos que pueden entonces inactivar el DNA del leucocito y entonces reemplazar a la gamma irradiación. El asunto en qué está, ¿cuál es mejor? La gamma irradiación es un procedimiento ya muy validado, muy estandarizado a nivel mundial, y la inactivación de patógenos, en el caso de enfermedad de Hirschsprung contra huésped, es un procedimiento muy nuevo, que se hicieron unas pruebas que inactiva el DNA de los leucocitos y también de los microorganismos, pero cuando vamos a tratar pacientes con leucemias, con linfomas, con estas enfermedades tan severas, y uno evita que se produzca la enfermedad de Hirschsprung contra huésped asociada a la transfusión, la mayoría de los protocolos de investigación están con gamma irradiación, no con inactivación de patógenos aún. O sea, que a la inactivación de patógenos le falta un camino largo para posicionarse al mismo lugar de la gamma irradiación. Así la gamma irradiación tenga esos pormenores del riesgo de manejar el cesio y el cobalto. Gracias, Carlos. Una pregunta, Antonio. ¿Han notado ustedes algún cambio en la prevalencia de enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión? Uso de estos métodos de atraer donantes en comparación con los métodos de tradición. ¿Cuáles hacían antes ustedes? Sí, justo hemos visto y comprobado, bueno, lo que todos conocemos, las prevalencias en los donantes voluntarios y altruistas prácticamente son 3 veces menores en el último año, 2020, en el análisis que se hizo, 3 veces menores que la de todos los donantes de reposición. La tasa para hacer las equivalencias pues es realmente mucho menor y sí se ve una marcada diferencia en la donación voluntaria y altruista en las enfermedades infecciosas. Menos tasas de exclusión, me imagino también. Son donantes más informados, tienen alguna información básica previa antes de acercarse a los bancos. Así es, justo mucho ha pasado que hemos logrado una buena alianza con organizaciones de la sociedad civil a través de justo también interaccionar con sus redes sociales, y la población, como lo menciona el doctor Cortés, llega mucho más informada, consciente de los requisitos, consciente del proceso y sabe mucho, incluso llegan bien hidratados, bien descansados, hacen todo lo posible por sí completar el proceso, y bueno, eso prácticamente de tener una donación de 4.9% el año 2019, a partir del 2020 pues se incrementó un porcentaje de 3%, esperamos este año también ir incrementando mucho más. Las expectativas que tienen con las tasas de retorno, de que se conviertan en donantes habituales, se conviertan realmente en aliados de los servicios. ¿Lo están midiendo? ¿Lo han hecho seguimiento? ¿Hay algún resultado previo sobre eso? Esperamos para el año 2022 empezar a integrar una mayor automatización acerca de la información de los bancos, y ya vamos a incorporar ese indicador de donantes voluntarios y altruistas de primera vez y donantes voluntarios y altruistas de repetición, y tratar de medir el impacto. Doctora Isabel, por favor. Hola, buenas noches para todos. Primero, pues como siempre, felicitaciones a los organizadores, a Covasmed, al doctor Cortés por estas excelentes oportunidades que tenemos de compartir.
Gracias al doctor Arroyo por su participación, creo que nos ha abierto una nueva expectativa. Nosotros ya estamos trabajando en Colombia con el tema de Facebook, creo que te lo había comentado en algún momento y creo que seguramente después de esto te molestaré para hacerte varias preguntas. Hay una cosa que me llamó la atención de lo que mencionaste y fue la información que están dando para la población HSH o para la población LGBTI, tal vez que fue algo que mencionaste. No sé si pudieras como abordarnos rápidamente más o menos cómo están orientando esa estrategia. Y la segunda pregunta, que también es una felicitación para el doctor Arbeláez, porque me parece muy interesante poder estar hablando ya de este tipo de tecnologías y creo que nos pone en un pie más adelante. Nosotros, como usted lo sabe, doctor Arbeláez, hemos tenido tristemente que vivir la experiencia, que creo que también el doctor Arroyo lo ha tenido que enfrentar, de hacer investigaciones de ITTs, de VIH, por ejemplo, de malaria también las hemos tenido, por lo tanto, pues es una celebración continua tener un paso más adelante respecto a la inactivación o la reducción de patógenos. Y la pregunta para usted, doctor Arbeláez, sería, ¿qué tan cerca ve el proceso, por ejemplo, para Colombia, de acuerdo a todo lo que hay que hacer de procesos, de registros y demás? Especialmente porque creo que el reto que siempre ha habido es el tema de lograr la inactivación o la reducción para sangre total y glóbulos rojos, especialmente glóbulos rojos, que es el componente que más, digamos, se utiliza en todo el territorio nacional. No sé cómo sea el panorama de México o de otra parte de América Latina, pero creería que es común para todos que el trazador normal son los glóbulos rojos. Entonces, no sé, quisiera saber si usted ve alguna perspectiva rápida que nos pueda posicionar allí para poder de pronto utilizarlo. Serán las dos preguntas y gracias, doctor Cortés, por el espacio y gracias a los conferencistas. Gracias a usted, doctora María Isabel, por estar siempre participando en estas actividades. Justo a finales de 2019 nosotros levantamos una encuesta nacional con los donadores. Justo fue cuando coincide de alguna manera el cambio aquí de responsables de este centro nacional y entramos con esa idea a empezar a investigar qué era lo que limitaba a veces la donación. Justo en población LGBT descubrimos que había discriminación tal cual, a pesar de que había esfuerzos y la legislación mexicana no limita el hecho de que por una orientación sexual se limite la donación. Entonces fuimos explorando eso, hicimos un análisis estadístico y vimos que en realidad sí había situaciones de discriminación en cuanto a los donantes de esta población, a pesar de que no tuvieran prácticas de riesgo, que creo que eso fue en lo que tuvimos que incidir mucho con los médicos seleccionadores, empezar a crear conciencia de lo que es una práctica de riesgo a una orientación sexual en conjunto con aquí en México hay un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, trabajamos en conjunto y empezamos a crear estos materiales justo para hacerles saber a los médicos y en general a la población que pertenecer a esta comunidad no estigmatiza para no poder donar sangre. Se nos unieron algunas ONGs, surgieron algunos movimientos sociales justo impulsando este tema con algo que se llamó Mi Sangre También Cura, justo para esta población LGBT, y entonces así orientamos los esfuerzos. Todavía hoy día seguimos educando, pero justo para orientar los esfuerzos hacia evaluación de las prácticas de riesgo y no que se discrimine a los donantes por alguna forma de vestir, alguna expresión de género que no coincida con su género biológico y que más bien el médico aprenda a explorar las prácticas de riesgo. Bueno, gracias, doctor José Antonio. Doctora María Isabel, muchas gracias por sus buenos comentarios acerca pues de la presentación y el tema que estamos revisando en el día de hoy. Con respecto a su pregunta, yo creo que estamos muy cerca por lo siguiente. Tenemos estos estudios a nivel internacional, así existen diferencias entre Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, que obedecen al tema de patentes y cuáles son los productos que se están licenciando, y que todo depende del licenciamiento, es de qué tan avanzado está el proyecto, ese estudio de investigación, para que sea sometido a esos criterios que yo les mostré al principio, que eran 6: asequible, validado, que haya bioequivalencia, que sea seguro, eficaz. Cumpliendo con todo eso, más la revisión de los protocolos de que no produce
eventos adversos, que no altera proteínas, factores de la coagulación, que es para lo cual esos productos están diseñados. Entonces, pasando esos pasos, valga la redundancia, estos productos son aprobados. ¿Qué tenemos en Colombia? Ya tenemos código CUPS, está igualado a irradiación, tiene número y está para plasma, plaquetas y sangre total. Eso es un paso ya muy grande, que tengamos ya código único de procedimientos en salud para reducción e inactivación de patógenos. ¿Qué necesitamos? Las casas comerciales. Tenemos en el país ya 2 casas comerciales muy reconocidas que nos representan para los 2 sistemas más importantes. El sistema Mirasol y el sistema de Cerus, que es con Amotosalén. Entonces, eso es un paso muy importante. Tenemos las personas que saben del tema, que son ellos que son expertos y que nos han ayudado a nosotros a hacer el entrenamiento, la capacitación y la validación de los procedimientos. Cuando trabajé en el proyecto de inactivación de plasma convaleciente para COVID-19, me tocó personalmente hacer la estandarización y validación del método de riboflavina más luz ultravioleta, o sea, el método Mirasol Terumo, que afortunadamente pues nos funcionó bien y lo hicimos en plaquetas obtenidas por aféresis. Este fue el método que también entonces trabajó Cruz Roja. Entonces tenemos la disponibilidad por parte del gobierno de un procedimiento aprobado de la parte de la legislación con respecto a códigos. Tenemos la tecnología, las personas que tienen el conocimiento y el mejor ánimo desde el punto de vista como científico, técnico y científico. Nos hace falta una parte muy importante y precisamente ya le corresponde en este caso a Instituto Nacional de Salud y otros entes. Bueno, trabajemos entonces ahora en unos lineamientos, en unas guías clínicas y cómo hacemos para que este producto que está disponible tanto en Europa como en Estados Unidos, pues tengamos disponibilidad de él en Colombia. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que aquí no estamos hablando como innovación por innovación, sino este producto, ¿para qué es útil? ¿Para qué nos sirve? Porque las pruebas que tenemos actualmente, pues sí, nos protegen para VIH, hepatitis B, C, Chagas, sífilis, HTLV1 y 2, y de pronto podamos hacer hasta citomegalovirus, dengue, chikungunya, pero les mostraba yo que la estadística de contaminación bacteriana es muy alta en plaquetas y en glóbulos rojos. ¿Cuántos de los pacientes transfundidos adquirirán infecciones que se traslapan con el cuadro clínico de base del paciente que está en una unidad de cuidados intensivos? Recibe un componente, pero una cosa se superpone a la otra. Entonces, si el paciente tiene fiebre, tiene esto, lo otro, su sepsis, que lleva tantos días con un catéter venoso central, entonces le hacen cultivo de la punta del catéter y aíslan entonces una serratia o una epidermidis. Casos reales acá en Bogotá, sí, de estos días que nosotros estamos haciendo acompañamiento. Entonces uno dice, esa contaminación de la punta del catéter sería por los días de estancia del catéter colocado o tendría que ver en algo la sangre. Entonces yo creo que ya de pronto el mismo medio, no es que nos esté presionando, el medio nos está poniendo la tecnología a la mano. Entonces ya es hora de que con esta tecnología, el conocimiento, estas actividades que estamos realizando en el día de hoy nos abra las puertas del panorama para que sea la oportunidad de trabajar en estas nuevas tecnologías al día de hoy y ponernos a la par con el resto del mundo. No tenemos nada que envidiarle a otros porque mire que hicimos estudios de investigación en Cruz Roja con riboflavina más luz ultravioleta, hicimos validación y aprobación por parte de INVIMA. Ese estudio de plasma convaleciente que se hizo en compañía de Terumo fue aceptado y validado por parte del INVIMA, que ustedes saben que es bastante riguroso en el tema, y se aprobó el proyecto de plasma convaleciente. Entonces, están dadas las condiciones en este momento para que nosotros podamos contar con estas tecnologías. Hay que tener en cuenta que a la hora de estas decisiones, pues hay que tomar lo que en el mundo está validado, aceptado, y tomar de cada uno lo mejor y contar con eso. Perdón, Carlos, ¿tú conoces el estado del arte
de patógenos a nivel de Latinoamérica. ¿Qué países están avanzados en esto? Sí, México, Brasil, Perú también está pues mirando el tema. Uruguay y Paraguay también ya estaban contemplando. Guatemala creo que también algo. Sí, señor. Y Brasil ya cuenta con él. Estados Unidos ya lo tiene, Europa lo tiene. Y un dato muy importante es el siguiente. Le preguntamos al doctor Muñiz en estos días, no, al doctor Grifols, que por qué ellos no habían implementado esta tecnología y nos dijeron lo siguiente, no, es que nosotros tenemos otros pasos antes de contar con inactivación de patógenos ya validados y tan estandarizados que para llegar allá no hay comparación porque tenemos el proceso de selección del donante, el proceso de, ellos hacen unos controles de piel de manera periódica de la desinfección. Entonces, también lo usan sistemáticamente. Sí, señor. Entonces, tienen un control tan riguroso de la trazabilidad del donante que él nos respondió, no tenemos inactivación de patógenos montado como una tecnología ya disponible para todo el país. Cuentan con algunas metodologías, pero no es un proyecto que sea al 100% de los procedimientos de plasma, crío, plaquetas, glóbulos. ¿Le tienen esta tecnología montada? ¿Tienes alguna experiencia, Antonio? Antonio, ¿tienes alguna experiencia con inactivación de patógenos dentro? Sí. Iniciamos justo con el tema de, creo que como muchos en el mundo, con el tema de plasma convaleciente ante la eventual desconocimiento de la transmisión en un inicio, si era o no a través de componentes sanguíneos. Sí, hicimos la validación, cuenta con el equivalente del registro sanitario en México que es necesario para comercializar. Y pues bueno, prácticamente las pruebas que hicimos nos dieron excelentes resultados en cuanto al tema viral y el tema de por ahí algunas pruebas que se hicieron con algunas bacterias. Entonces, prácticamente se aprobó y justo se empleó para parte del protocolo de plasma convaleciente. Y bueno, actualmente estamos pensando a través de la centralización, pues que la tecnología sea accesible a muchos servicios. Hay que ver algunas cosas positivas de la pandemia, ¿no? Nos aceleró en algunos aspectos. Sí. Estamos muy temerosos y ha habido experiencias que nos va a dar para continuar, seguramente en estas alternativas. Sí, porque nosotros teníamos, por ejemplo, el inactivador puesto en una habitación, pero quieto, con las bolsas, ahí. Cuando ya vino el asunto por allá en marzo, que la FDA liberó por un documento lo del plasma y dio las herramientas, entonces yo creo que eso todo el mundo dijo, bueno, miremos qué recursos hay, qué tecnologías y empecemos. Sin ese estímulo, el equipo podría estar allá quieto, no haberse hecho absolutamente nada, no haber avanzado, pero esto sí nos movió a todos porque fuimos muchos en el mundo los que nos movimos a revisar inactivación de patógenos. Tenemos que dar por terminada la actividad. Nuevamente un agradecimiento a Antonio, a Carlos. Con mucho gusto. Compartir las experiencias, no ser egoístas, sino que estar dispuestos a apoyarnos a todos. Y seguramente no será la única vez que nos veamos pronto en poco tiempo. Muchas gracias también a todos los que estuvieron conectados, a los que participaron. Doctora María Isabel también, muchas gracias por aportar y por crear espacio para ampliar la discusión. Una feliz noche para todos. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.